Sin más ni más, hermanos, yo les diría, vamos a la palabra, vamos a dar continuidad a las escrituras. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Y el día de hoy vamos a tratar de concluir, así es que vamos a estar revisando de los versículos 32 a 43. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, y la presentó viva. Esto fue notorio en Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Oremos, hermanos. Amado Señor, Dios grande, hermoso eres tú, Señor. Tu grandeza sobrepasa todo entendimiento, y no hay pensamiento humano alguno que pueda comprender tu grandeza, tu fortaleza, tu perfección, tu bondad, tu soberanía y al mismo tiempo tu justicia. Porque tú sobrepasas, Señor, cualquier entendimiento mortal, por cuanto tú eres el creador, el que hace las cosas impregnadas en bondad y en total perfección y funcionalidad. Amado Señor, cuya soberanía escapa a la lógica, y aún en ello, Señor, sabemos que todo, absolutamente todo lo que tú permites es para nuestro bien. Permiten esta mañana, Señor, que al salir cada uno de nosotros salga convencido de que tú eres el arquitecto perfecto, de que bajo tu pensamiento, Señor, no se escapa absolutamente nada, y que por tanto podemos vivir confiados, Señor, en que la casualidad no rige nuestras vidas, pues detrás se encuentra tu mano poderosa. Bendice hoy la palabra, Señor, y no permitas que en mis labios se encuentre palabra ociosa. Refrena, Señor, a este necio corazón, y permite que en esta mañana
Solamente Jesucristo se ha exaltado. Permíteme y permítenos hacer lucir bien a nuestro Señor, pues solamente Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación por los siglos de los siglos. Escucha, Señor, y atiende en esta mañana mi plegaria conforme a tu voluntad. Amén. Imagina por un momento que llegando a tu casa encuentras una carta sobre la mesa de tu comedor. Y esa carta tiene una dedicatoria, es dedicada hacia ti. Inexplicablemente describe muchas cosas a la perfección, cosas que solamente tú podrías conocer y nadie más. Ahora imagina que en tu necedad, la explicación que tú das para la existencia de esa carta es que dejaste la ventana abierta, dejaste un bolígrafo y alguna tinta y una hoja, y el viento simplemente tiró todo eso y resultó que todo fue producto de esa casualidad. Esto sería sumamente ilógico. Ahora imagínate un segundo caso donde usualmente pasas por una avenida donde hay un terreno baldío y pasan 2 semanas, solamente 2 semanas, y ahora pasa si hay una gran construcción. Algo funcional donde la gente asiste, pero sigues insistiendo y tu respuesta es que por casualidad aquellos bultos de cemento, aquellas varillas y cientos de acero que estaban ahí, simplemente por casualidad convergieron entre sí y ahora de un día a otro no es que haya construido eso, sino simplemente el azar permitió que ahora existe esa construcción. Yo sé lo que estás pensando. Sin embargo, este tipo de respuestas son las que la ciencia ha determinado que son la razón de la existencia del ser humano en esta tierra. Ellos le llaman la gran explosión, el Big Bang. Por casualidad, en algún momento hubo una explosión y de un momento a otro no es que haya un creador, simplemente las cosas comenzaron a surgir por la casualidad. En base a estos 3 ejemplos, de verdad no podría haber una sola respuesta, sino que detrás de esa carta hay un autor, sino que detrás de aquella construcción hay un arquitecto y que detrás de este universo hay un Dios todopoderoso que con su fortaleza, su pensamiento y su sabiduría hace que este mundo gire en una órbita donde no puede salir de sí. De tal manera que aun cuando quisiéramos pensar en esta tierra, nada, absolutamente nada es por casualidad y nada absolutamente se escapa a la soberana voluntad de Dios, pues todo, hermano, tiene una intencionalidad alrededor de nuestros días. De tal manera que pensar, llevándolo a nuestra práctica del día de hoy, pensar que los textos bíblicos que en ocasiones no, para nosotros no tienen una concordancia y de repente vemos textos que pareciera que el autor los puso sin una intencionalidad. No, hermano, bajo el pensamiento de Dios nada se escapa, absolutamente nada. De tal manera que te puedo asegurar en esta mañana que cada una de las palabras, cada uno de los textos que han sido inspirados y exhalados por Dios, escritos ciertamente por seres humanos, cada palabra tiene una intencionalidad que percibimos y en esta ocasión a través de Lucas, un objetivo que cumplir para los escuchantes que recibirán este escrito. Así es que tenemos que dejar claro en esta mañana que la intencionalidad que nosotros podemos observar
a lo largo de este escrito de Hechos de los Apóstoles, en ocasiones podrá ser transgiversada por algunos de nosotros. Mas en esta mañana, Lucas, el seguidor de Cristo, escribe con una intencionalidad para ti y escribe con una intencionalidad para mí. Y sin embargo, antes de tratar de explicar cuál es esa intencionalidad, quisiera explicar cuál no es la intencionalidad. Yo sé que a veces diremos, es que ahí está escrito, y es que si el Señor lo escribió, entonces puede ser repetible. Lamentablemente, textos como estos que estamos leyendo el día de hoy, sumado al texto que vimos la semana pasada, se puede tomar bajo intencionalidades humanamente degradantes. Textos como la sanación de un paralítico hoy en día pueden utilizarse por cientos y millones de iglesias para dejarle a una persona un engaño y decir, Dios te va a sanar. Dios, entonces, para muchos, el día de hoy, en esta mañana, no es el Señor, no es el soberano, sino una especie de milagrero barato que está a mi decisión, a mis órdenes, bajo mi autoridad. Cientos de ellos incluso se atreven a decir que mediante sus palabras le ordenarán y le decretarán, obligándolo a hacer la voluntad humana, y esta no es la intencionalidad. Algunos de ellos estarán narrando probablemente en esta mañana como el texto de una mujer que es levantada de la muerte hoy pudiera ser aplicable. ¿Es realmente este tipo de enseñanzas lo que el Señor nos da como entendimiento para nuestras vidas? La realidad es que no. Dejaremos claro cuál es nuestra postura como iglesia yendo ya hacia el final de la exposición, y podemos adelantar que cada una de estas situaciones tuvo un contexto que no es el contexto actual. Cada uno de estos textos se desarrolló históricamente y narrado, fue recuperado, y ahora si Lucas los narra en ese orden, debe de haber un porqué. De tal manera que recordemos que todo esto apunta no hacia una oferta de sanidad para cada uno de nosotros, no es así, pero si algo apuntan estos textos bajo el entendido de que el evangelio se estaba instaurando, la llegada del Mesías tan esperado por más de 1500 años por su pueblo, lo que vemos ahora es una intencionalidad por parte de Lucas de presentar a Jesucristo no como el impostor, que ya había habido muchos. De hecho, anteriormente lo narró uno de los mayores maestros de Israel, recordándoles que había habido ya farsantes que se habían hecho pasar por el Cristo, por el Mesías, por el ungido. Y no podía ser así, hermanos, porque realmente cada una de las evidencias, incluso él ya había muerto y su evangelio seguía persistiendo a través de los suyos. Pero no solamente su evangelio, sino las evidencias de que Jesús es el Mesías. Y ahora Lucas se ha preparado para presentar las evidencias de la instauración del reino de los cielos. Si bien la primera evidencia la hemos visto la semana pasada, la tomaremos solamente como parte de estas tres evidencias que son importantes. La semana pasada vimos la primera evidencia bajo el entendido de que solo el Mesías puede transformar vidas y cambiar corazones. Solo el Mesías. El día de hoy estaremos viendo luego entonces la segunda evidencia. Evidencia número 2, que será nuestro apartado número 1. Solo el Mesías puede sanar los pies
muertos. Solo el Mesías puede sanar los pies muertos y estaremos viendo el caso de Eneas de los versículos 32 a versículo 35. Estaremos viendo una tercera evidencia en cuanto al bloque, pero la segunda del día de hoy. Y entonces estaremos hablando de una evidencia donde decimos solo el Mesías puede resucitar muertos. Solo el Mesías puede resucitar muertos y en este caso veremos el caso de una mujer llamada Tabita o también conocida como Dorcas y explicaremos el por qué. Y estaremos hablando o analizando los versículos 36 a 43. Llegaremos a una tercera evidencia o cuarta en cuanto al bloque y probablemente pensarás, pastor, ya se acabaron los versículos, ¿qué vamos a ver? Hermano, llegaremos a una cuarta evidencia y es una evidencia doctrinal para nosotros, donde podemos decir que solamente el Mesías es apto para recibir gloria, solamente Él. Y estaremos retomando dos versículos de Gálatas 1, 22 al 24, que lo vimos la semana pasada y que forma parte análoga de esta exposición. Gálatas 1 del 22 al 24 y retomaremos solamente dos versículos salteados de este texto que acabamos de leer, que son Hechos 9:35 y Hechos 9:42. De tal manera, hermano, que lo que hemos visto y lo que estaremos viendo de aquí en adelante es un continuo creciente del poder de Dios, habiendo comenzado por la conversión de un hombre perverso, y eso solamente lo puede hacer Él. Y cuando pensamos que esto es complicado, imagínate cuántas veces has tratado de que cambie a alguien de tu familia que es necio, que es testarudo, que es malo, que es maldito. Bueno, Pablo era superior a eso en cuanto a maldad y solamente el poder de Dios pudo cambiarlo de manera inmediata. Pero veremos el día de hoy cómo eso queda por debajo, pues el nivel de poderío va creciendo. Y si eso te parecía totalmente impresionante, ahora veremos cómo es que el Señor a través de su apóstol es capaz de sanar los pies de una persona. Aún hoy en día, hermano, eso es imposible. Imposible. Aún cuando tenemos muy buenos médicos, que cuando tienes un problema lumbar y no puedes caminar, tardas una semana, tardas dos, tardas 3 meses, pero no de manera inmediata. Solamente el poder de Dios puede hacerlo. Bueno, si esto te parece todavía complejo, veremos un tercer caso y será algo que hasta el día de hoy y en la historia no sucede. Hermano, esto no sucede en realidad. El hecho de que alguien pueda traer a la vida a alguien que ya estaba muerto. Hemos escuchado de casos inmediatos donde la persona, después de haber tratado de resucitarla en el paso de la muerte, pasan algunos minutos y la traen a la vida, pero veremos el tiempo que transcurrió aquí y esto es ilógico. Solamente Cristo lo puede hacer, solamente el Mesías. Y dejaremos abierta la puerta para el mayor de los milagros que veremos la semana entrante. Y cuando tú creías que esto era lo más complejo, no, hermano. Ciertamente el Señor hoy en día no levanta muertos físicos, pero sigue levantando muertos putrefactos en el espíritu. Y veremos la semana entrante, si Dios lo permite, que solamente el Mesías puede traer salvación a quien no lo merece, a los gentiles. Así es que, hermano, veremos en términos generales cómo es que el Evangelio de Cristo avanza. Y no estamos hablando del pasado histórico, estamos hablando de hoy en día y nada, absolutamente nada puede detenerlo, pues es sostenido por Dios. De tal manera que la iglesia avanza. La iglesia avanza por una razón y esa razón no eres tú. La iglesia avanza por la obra soberana de Dios. Así es que abróchense sus cinturones, hermanos, porque vamos a comenzar con este viaje. Y comenzamos con el primer apartado de este día, recordando que solo el Mesías puede sanar los pies muertos.
versículo 32, nos vuelve a narrar. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Con la finalidad de tener un poco de contexto, sé que en ocasiones si nos dicen San Juan del Río, si nos dicen Tequisquiapan, sabemos de qué estamos hablando. Pero cuando se menciona esta ciudad llamada Lida, hablamos de una ciudad que se encontraba aproximadamente a 18 kilómetros de otra pequeña ciudad o gran ciudad llamada Jope. Y ambas ciudades se encontraban en el camino de un trayecto que era conocido como el trayecto de Egipto a Jerusalén, una ruta comercial. De tal manera que ambas ciudades se encontraban en un trayecto que era provechoso para la economía, muy transitado. Para que te des una idea de a qué distancia se encontraba Lida de Jope, hablar acerca de 18 kilómetros promedio, estamos hablando de una distancia más o menos de aquí al Parque Industrial Bernardo Quintana. No es lejos en transporte público o en auto, pero vete caminando y creo que estará un poco complicado. Es más o menos la distancia. Esta ciudad llamada Lida también se menciona en el Antiguo Testamento, aunque no con este mismo nombre. Tú la vas a encontrar al menos en 2 ocasiones con el nombre de Lot. Lida en el Antiguo Testamento llamada Lot, y esencialmente la vas a encontrar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 8, y también la vas a encontrar mencionada esta ciudad de Lot en Esdras, capítulo número 2. Muy poco sabemos acerca del ministerio terrenal, hablando acerca de los viajes hechos por Pedro, de su trayecto evangelístico. Lo único que conocemos es a raíz de el libro de Hechos de los Apóstoles, y salvo un momento donde es mencionado por parte de Pablo más adelante y donde deja claro que a donde iba Pedro, llevaba a su esposa. Nunca andaba de coqueto ni solo. Él iba con su esposita a trabajar. En este sentido, tampoco se menciona mucho acerca del contexto, pero si algo se nos menciona es que la visita de Pedro no era sino exclusivamente para los santos que habitaban en Lida. Y quiero clarificar este concepto, porque si nosotros tomamos el concepto santos como lo utiliza usualmente la población en México estamos en un error gramatical. Santo no es aquel que bajo percepción de los hombres hizo cosas buenas, porque de manera directa las escrituras nos dicen que no hay justo ni aun uno, de tal manera que quien confía en sus obras es confiar como en ese dinero barato de Monopoly pensando que es real. Cuando habla acerca de los santos, incluyendo este texto, nos está hablando de aquellos creyentes que por gracia, por misericordia de Dios, son apartados por Dios mismo, no por sus méritos, sino por la elección divina. Concepto que probablemente estaremos ahondando cada vez más en el discipulado de membresía, y quien tenga duda acerca de ello también lo podemos hablar, pero estamos hablando no de gente perfecta, no de gente buena, sino gente sumamente imperfecta, que por misericordia de Dios, conforme a su voluntad, a Él le plació tomarlos como su propiedad y ahora llamarlos suyos, apartarlos para Él. Esa es la santidad. Es con ellos con quien se dirige Pedro. Y la realidad es que de este hombre Eneas no sabemos nada más. Es la única ocasión en que se menciona en las escrituras. No sabemos nada de él, no sabemos quién era, no sabemos si era creyente incluso. Pero dado que el hecho de que Pedro se estaba dirigiendo con los santos de Lida, podemos tener entendimiento que ellos fueron los que lo llevaron de frente de él y por tanto tenía cierta comunión con ellos. Lucas, siendo un médico de aquel entonces,
no ahonda, no explica, no dice cuál es la razón por la cual esta persona tenía 8 años sin mover sus piernas, un paralítico. Algunos dicen, expertos en medicina, que probablemente pudo ser a causa de algún derrame cerebral, pero hay una regla en esta iglesia y es que cuando la Biblia calla, nosotros callamos. No dice cuál es la razón porque, hermano, eso no es lo importante. Ese no es el centro del tema que Lucas nos está dando a conocer. Pero piensa esto, 8 años postrado en una cama sin poder mover sus piernas. No sé tú, pero yo cuando duermo más de 8 horas, 9, me levanto y me duele la espalda, me truena todo. Imagina 8 años, 8 años consecutivos. Yo no sé la degradación, pero los que saben de medicina, yo no sé si ustedes me puedan decir si de una persona 8 años postrada de un momento a otro se levanta como si nada. No sucede así. Requiere una rehabilitación, requiere que sus músculos nuevamente vuelvan a tener fortaleza. Quiero que te involucres un poco en la complejidad de esta situación, porque pudiera pensar que Lucas nos está narrando algo papita, algo sencillo. No, hermano, estamos hablando de algo fastuoso, algo totalmente increíble. Sigue narrando Lucas a raíz del versículo 34, la continuidad de este texto, que entonces Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Lo que nos dice el texto y concluye este versículo es que enseguida este hombre, Eneas, enseguida hizo facto, en el momento se levantó. Qué hermosas son las palabras, tanto en el original como en el idioma español. Porque Lucas no utiliza una conjugación de verbo en el futuro. No es lo mismo Jesucristo te sana a Jesucristo te sanará o Jesucristo te sanó. La declaración que se da a través de las escrituras se traduce como una realidad inmediata y efectiva en ese mismo momento. Jesucristo te sana. Esto debe de ser doloroso para alguien que teológicamente denigra la cristología. Pero esto, hermano, estas 3 palabras, Jesucristo te sana, surgidas de la boca de un ser humano, es la postura cristológica más fuerte. Punto número 1, porque Pedro inmediatamente se retira del centro de la visión, porque en este sentido el sujeto activo no es Pedro, sino Cristo, y el Cristo resucitado luego entonces sigue actuando. Quiero que vayas perfilando un poco el entendimiento de la razón de los milagros en la antigüedad. Y no tenían el propósito de exaltar al sanador ni de exaltar a la persona por su fe. No, hermano, en este justo sentido, en la instauración temprana del reino de Dios, hay uno solo al cual exaltar, uno solo, y su nombre es Jesucristo. Y la intencionalidad no ha cambiado al día de hoy. La intencionalidad no cambia, hermano. Cuando los seres humanos están poniéndose en el lugar de Cristo porque ellos merecen, porque ellos hacen, lo único que están haciendo es hacer lo que Pedro no hizo, tomar el lugar que no les corresponde. Porque solamente Cristo es digno de gloria. Ordena Pedro, levántate y haz tu cama. Cuando leía esto, dije, ¿cómo no tenemos los padres de familia este poder, verdad? Para con nuestros hijos, levántate y haz tu cama.
8 años que probablemente este ser humano llamado Eneas lo intentó una y otra vez. ¿Puedes imaginarte por un momento? Yo no sé si tú has pasado por esa molestia. Yo en algún momento la he pasado donde las piernas no responden y no puedes levantarte. No puedes ponerte en pie, hermano. Es frustrante, es doloroso, es realmente, llegas a las lágrimas. Intentas hacer cosas que son normales, como bajarte de un auto, como levantar un pie, como tratar de recostarte, y es doloroso y es frustrante porque no lo puedes hacer. Después de 8 años de tan solo tratar de acomodar tu cama, tus cosas donde duermes y no poderlo hacer por tus fortalezas, y ahora a través de la misericordia obrada por Jesucristo recobro mi movilidad de manera inmediata, y algo tan sencillo lo puedo hacer ahora ya con mis propias manos. Esto aún hoy en día es imposible. No hay un solo médico ni el mejor que pueda lograr una recuperación inmediata en un ser humano. Te puedo asegurar que si esto sucediera hoy en día seguiría causando revuelo. La medicina no ha llegado a este grado de sanidad, no la hay. Solamente pueden surgir de las manos, del poderío, de la voluntad, del deseo de el Mesías que ha llegado ya a instaurar su reino. Dice entonces el versículo 35 que le vieron todos los que habitaban en Lida y además en Sarón. Hermano, mucha gente debió conocer a ese paralítico. Usualmente la tradición y la costumbre era que alguien que estaba debilitado y no podía valerse por sí mismo, una viuda, un huérfano, un menesteroso, un paralítico, un ciego, eran dignos de burla y de conmiseración. Y usualmente se postraban en los lugares donde había mayor tránsito para vivir de la misericordia y las limosnas de los demás. Te estoy hablando de un camino previamente que es un trayecto recurrente por su importancia económica de Egipto a Jerusalén. Todo mundo debió de haber visto por años y años a ese miserable, de tal manera que verlo ahora caminar, verlo valerse por sí mismo, tuvo que haber impactado a toda la gente, y así lo narra la escritura de Lida y de Sarón. ¿Para qué permitió el Señor que tuvieran contacto con este hombre? Para ahora exigirle: Señor, te ordeno que a mí también me sanes. No, hermano, no. El milagro es todavía más grande, el milagro todavía es mucho más amplio. Termina diciendo Lucas en este segmento: los cuales se convirtieron al Señor. Dios pudo haber mantenido esto en el anonimato y que solamente quedara entre los de casa, los santos de Lida. Pero el Señor tenía otros planes: la expansión de la misericordia para salvación. Ponte a pensar en este momento, de verdad. Imagínate que tienes una enfermedad después de muchos años. E imagínate que el Señor permite que tengas sanidad y que vuelvas a recuperar la movilidad o aquello que se ha degradado. Pero aun cuando ya no eres ciego y aun cuando ya no eres paralítico, igualmente terminarás en el infierno. Imagínate por un momento que el Señor fuera ya no un sanador, sino un prestamista, como hoy lo suelen ver en muchas iglesias. Muchas iglesias piensan que esa es su función. Imagínate que llevas mucho tiempo batallando con necesidades económicas, que las cosas no alcanzan, que estás rebasado en cuanto a tus adeudos. Y entonces ahora, ¿cómo llegas con Jesús? Le dices: Señor, ahora te reclamo lo que me pertenece por ser integrante del reino. Imagina que el Señor extiende misericordia en cuanto a tu economía,
y ahora ya no tienes los bolsillos vacíos, ahora ya hay monedas, pero igual con tus monedas te vas junto con ellas al infierno. Hermano, los propósitos del Señor van más allá de tus necesidades terrenales, de las situaciones que, como leía nuestro hermano, no te hagas tesoros en esta tierra. Aquí estarán corrompidas por el orín, por el óxido. Busquemos las riquezas celestiales. Ese es el propósito de nuestro Señor. Cuando el texto nos habla acerca de cómo todos ellos, los de Lida y los de Sarón, muchos de ellos se convirtieron, el texto original lo traduce como quienes se volvieron. La palabra griega que utiliza como volverse a, la palabra griega epístrefo, es sumamente hermosa porque no me habla acerca de entonces comenzaron a asistir como muchos de nosotros hacemos. El texto o la palabra no se traduce como, bueno, a partir de ese momento ya no vivían una vida sucia, sino una vida intermedia. No, hermano, no está hablando de eso. La palabra epístrefo, de volverse a partir de ese momento aquellos se volvieron a, nos habla acerca de girar totalmente. No parcial, no, girar totalmente, cambiar totalmente de dirección. Es como si yo fuera hacia el norte e inmediatamente a partir de ese momento digo, no, este camino está equivocado y ahora tengo que ir al sur. Y a partir de ese momento no vuelvo ni siquiera a voltear mis ojos hacia el norte porque sé que el rumbo correcto por el cual he sido rescatado es hacia el sur. En palabras castellanas, epístrefo se convierte literalmente como se convirtieron a. Esto no es como Clark Kent. Esto no es como, ahora soy Clark Kent, ahora me quito los lentes y ahora soy Superman. No, hermano, eso es una tontería, pero lastimosamente algunos de ustedes, muchos creyentes, viven una vida de Clark Kent. Piensan que poniéndose unos lentes ahora son nuevas criaturas, cuando la realidad es que se están engañando a sí mismos y lo único que hacen es vivir una vida falsa. De lo que nos está hablando este concepto es de un cambio radical de vida, de pensamiento, de corazón. A partir de ese momento, los habitantes de Lida, los habitantes de Sarón, se convirtieron, giraron totalmente, cambiaron de dirección, se convirtieron a Cristo el Señor. Eso solamente lo hace Él. Soy honesto, en ocasiones cuando humanamente digo, bueno, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con esa frialdad, con esa tibieza? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se enamoran del Señor? ¿Por qué? Vuelvo a recordar que todo esto no es del que quiere, no es del que corre. Es Dios quien tiene y extiende misericordia, y a Él le plació mostrar su poderío a través de la conversión física de Eneas para que aquellos hombres pudieran ratificar que en verdad Cristo era el Señor y hacer un cambio total de vida. En el contexto bíblico, convertirse, no digo en nuestro idioma, hermano, hablar de conversión en nuestro idioma en ocasiones es vergonzoso, pero hablar de conversión en el contexto bíblico implica volverse totalmente del pecado, no parcial, hermano. Estamos hablando de, has sido sacado de una cárcel, ¿por qué quieres volver ahí? Eso es ilógico, es salir de esa cárcel y ni siquiera voltear nunca más atrás, es volverse del pecado o de la incredulidad a la totalidad de Dios.
De tal manera que el énfasis de este texto no es la sanidad, olvídate de eso. Hermano, el propio Pablo pidió en 3 ocasiones que ese aguijón fuera quitado y el Señor le dijo, no, 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 bástate mi gracia, bástate mi gracia. Hermano, si al final de tus días el Señor no te sana, si al final llegas con catarro, con una enfermedad crónica, pero el Señor te da la gracia de poder llegar delante de sus pies por la eternidad, te puedo asegurar que esa enfermedad habrá sido nada en tu camino. Entonces el énfasis, ¿dónde está? Si no es la sanidad, el énfasis se encuentra en este último texto. Se convirtieron al Señor. De tal manera que cuando resulta la admiración, no es para con el medio, sino con la conversión. Y esto es peligroso cuando una actividad, cuando un milagro, cuando una acción, hermano, y quiero generalizar, cuando una de mis acciones, cuando una de mis pensamientos, cuando un milagro obrado no apunta, no glorifica, no pone en el centro al mismo Cristo, estás en un grave peligro. Estás usurpando un lugar que no te corresponde. Es que mis obras, hermano, de acuerdo a las escrituras, aún tus mejores obras son como un trapo para menstruación. Eso no quiere decir que no tengamos capacidad de hacer cosas que humanamente sean benéficas. El Señor dejó claro, aún ustedes siendo malos saben hacer lo bueno. ¿A qué se refería? Lo dijo más adelante. ¿Quién de ustedes siendo padre, si su hijo tiene hambre, le da de comer una piedra o le da de comer una serpiente? No. Pero aún nuestras mejores obras que queremos presentar como medio para llegar al Señor, hermano, son una burla, son una risa. Solamente Él es digno de gloria, solamente Él es digno de gloria. Así es que en la antigüedad estos milagros no son para que nosotros ahora hagamos uso de ellos arbitrariamente, pensando seguramente en beneficio personal, ¿no, hermano? En la antigüedad los milagros servían al evangelio y el evangelio para la gloria de Dios. Por tanto, como iglesia, nuestra postura es sumamente clara. Nosotros como iglesia creemos firmemente que los dones y las expresiones, tal cual como se dieron en la antigüedad, fueron fundacionales, tenían un propósito sumamente claro. En esa era apostólica, y pensamos que hay una cesación, es decir, hoy no tendrían una razón de ser. Con esto quiero decir que entonces el Señor no puede sanar hoy en día. No, yo no he dicho eso. El día de hoy apelamos a la soberanía de Dios. Si el Señor quiere sanar, el Señor sana. Si el Señor no quiere sanar, no va a sanar. Y en este sentido, Dios sigue en su soberanía siendo poderoso hasta el día de hoy. Y si la iglesia se edifica, no es a través de sanaciones, hermano, o no es a través de liberaciones, no, es a través principalmente de la palabra y no por señales extraordinarias. Imagínate por un momento que yo te digo, ¿sabes qué? Ya me voy de esta iglesia porque ya no siento el mover del Espíritu. ¿Cómo? O sea, necesitas motivación. Entonces estás en el lugar equivocado, estás con el Cristo equivocado. Porque entonces cuando te vaya mal ya no va a haber motivaciones para seguir a Cristo. Cuando alguien te defraude ya no va a haber motivaciones para seguir a Cristo. Cuando alguien te hable mal ya no va a haber motivaciones para seguir a Cristo, hermano. A Cristo se le sigue no por lo que recibimos, sino por quién es Él. Él es Dios, Él es el Señor, Él es soberano, Él es el supremo. Y su voluntad es buena, es agradable y además es perfecta. Ahora, si cambiar el corazón de un hombre malvado es extraordinario, mayormente
Es extraordinario sanar a alguien que llevaba 8 años con sus piernas muertas. Sin embargo, es necesario dejar claro que en verdad el reino del Mesías se está instaurando. Y es por eso que ahora vamos al segundo apartado, donde ahora el nivel sube y decimos solo el Mesías puede resucitar muertos, solo el Mesías. Versículo 36, había entonces en Jope, quedamos que a 18 kilómetros, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta mujer, dice la escritura, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de ser lavada la pusieron en una sala. Si tú quieres o tienes duda de dónde se encuentra actualmente Jope, el lugar sigue existiendo y hoy lo puedes ubicar como la nación de Haifa. Esta región se encuentra junto al mar Mediterráneo, aproximadamente a unos 57 kilómetros de Jerusalén, en el trayecto que ya hemos mencionado. Y curiosamente, si quieres otro dato más para tratar de ubicar este lugar llamado Jope a raíz de las escrituras, este es el mismito lugar donde Jonás se embarca, pero no para ir a Nínive, sino para ir a Tarsis. Los habitantes de Jope, había creyentes al igual que en Lida, y lo más hermoso es ver cómo este lugar había sido evangelizado por los labios de un seguidor de Cristo llamado Felipe, el evangelista, el cual también ya hemos mencionado anteriormente, uno de los primeros diáconos, o de al menos ahí surge el concepto de la figura de un diaconado. Y nos narra Lucas que entre estos creyentes que se encontraban en aquella región, había específicamente una mujer llamada Tabita. Ahora, ¿por qué dice que se traduce como Dorcas? Quiero que comprendas un poco el contexto. En aquel entonces no había lenguajes como hoy, como el español, el inglés, no sé, el árabe. Pero en aquel entonces había 2 o 3 idiomas importantes. Uno de ellos inicialmente, muchos de los nombres provenían de esa lengua, era el arameo. Otro de ellos habría sido el hebreo, pero para este entonces el avance a través de las conquistas militares había expandido un idioma llamado el griego. De tal manera que habría nombres que aún eran nombres en el idioma original. Es como si alguno de ustedes a sus hijos en vez de israelito le pusiera Tlahuizcalpantecutli o Huitzilopochtli o algo así, ¿no? Es un nombre que tiene un origen, pero debe de tener algún significado. Y dicen, bueno, en griego, Tabitas, que es arameo, Tabita en griego es Dorcas. De tal manera que ambos nombres significan exactamente lo mismo. Si lo traducimos al español, la traducción es bonita. Esa mujer se llamaba Gacela. Curiosamente, esta es la única ocasión en que tú vas a encontrar la palabra en el original en griego de discípula. No la hay más. Lo cual se traduce en que esta mujer debió de haber sido excepcional, hermanos. Solamente se mencionan discípulos. Yo sé que hoy en día la corriente del mundo nos dice tenemos que decir así y así. No, hermano, eso es en cuanto al idioma es sumamente incorrecto. En este sentido, nombra que había una discípula y no tiene que ver con equidad de género. No meta esos conceptos en la iglesia. No, hermanos, tiene que ver con una distinción. Algo debió de haber habido en esta mujer y Lucas nos narra cuáles eran las razones. Creo que mujeres problemáticas, chismosas, hay muchas, pero mujeres piadosas, mujeres que
dan su vida literalmente por sus hermanas en Cristo, aun por quien no lo merece, por las que son lo más relegado de la sociedad. Eso es diferente, hermanos. Y la hermana Tabita Dorcas era el ejemplo real del caminar de un creyente en cuanto a su género femenino. Lo que nos narra Lucas tiene que ver con el carácter, el ser. Y esto lo repunta mucho la escritura en cuanto a las posiciones de un rol en la iglesia. Hermano, primero tenemos que ser antes de hacer. Esta mujer tenía ese carácter hermoso de un discípulo de Jesucristo, por lo cual esta mujer debió de haber tenido no solamente un rol de visita a la iglesia. Hermanas, asistir a la iglesia el domingo e incluso llegar tarde, eso es vergonzoso. Pero lo que nos habla aquí es de un rol sumamente activo en la vida de la iglesia. Hermano, esto se traduce en una vida espiritual que es visible. De tal manera que su carácter, a través del texto que está narrando Lucas, enfatiza a una mujer no solamente que hace obras, sino que abundaba. ¿Qué significa abundar, hermano? Te voy a poner un ejemplo. En las empresas hacemos evaluación de desempeño y ponemos una métrica del 1 al 5, donde el 1 es insatisfactorio, sumamente insatisfactorio. El 2 es no cumple sus objetivos. El 3 es excelente, hace lo que se le pidió. El 4 es no invente, sobresale de todo su equipo de trabajo. Y el punto número 5 es no lo merecemos. Bueno, muchos de nosotros estamos en un 2. No hacemos ni siquiera lo que deberíamos de hacer en las cosas del Señor. Esta mujer, me imagino que no estaba en un 3, estaba en un 4 o en un 5. Ella abundaba en buenas obras y además en limosnas. Este concepto es un poco delicado, limosnas, porque lo traemos a nuestro pensamiento mezquino del día de hoy. Y no se trata de eso. En la antigüedad, una persona no estaba obligada a dar de sus finanzas para quienes pasaban por necesidad. Esta mujer no nos dice si tenía buenas o malas finanzas, pero dice que abundaba en buenas obras y además en limosnas. Es decir, no solamente hablaba de la misericordia, ella vivía la misericordia. Por ello, cuando Lucas nos presenta a esta mujer con una misericordia que es práctica, su vida debió de haber impactado demasiado la vida comunitaria de los hermanos en Jope, y por eso quiero imaginar el gran impacto y el deseo insistente de encontrar la ayuda por parte de Pedro para que esta mujer no se vaya, sino que regrese con nosotros, porque es no solamente parte de nuestra comunidad, es lo mejor que nos ha pasado en cuanto a misericordia en esta comunidad. A diferencia de Eneas, esta no era una cuestión de salud, esta era una situación de muerte, hermanos. El cuerpo ya habría sido preparado para la sepultura. El cuerpo, dice Lucas, que ya había sido lavado. Sin embargo, hay un acto de fe muy interesante, porque la tradición en el pueblo judío es que ese cuerpo hubiera sido ya embalsamado. Ya está muerta, ya la lavaron, necesitan embalsamarla porque si no esto se va a pudrir. Ellos no la habían embalsamado, al menos Lucas no menciona esto. Probablemente ellos aún tenían la esperanza de tener una razón por haber escuchado de Jesucristo, por haber escuchado de aquel que sana enfermos, devuelve la vista, levanta a los muertos, y escuchar que uno de sus discípulos, uno de los apóstoles, estaba a tan solo a un promedio de 3 horas de distancia. Bien valdría la pena mandar a alguien por él.
Versículo 38, y como Lida estaba cerca de Jope, entonces los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle no tardar en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. ¿Qué de interesante puede tener este texto, este segmento, hermano? Yo creo que esta semana lo comprendía en lo personal directamente. Si la distancia entre Lida y Jope era de un promedio de 18 kilómetros, los cuales pudo haber tardado 3 horas para poder llegar, estas personas llegaron y le suplicaron, le suplicaron: tenemos una necesidad con uno de nuestros hermanos. Ven, Pedro, por favor. No hay una negativa de Pedro. ¿Y qué de importante tiene esto, hermano? No lo sé. Imagínate que el papá de uno de nuestros congregantes muere y te decimos, vamos a acompañar a nuestro hermano, y solamente llegan 3, te da muestra de dónde se encuentra ese corazón. Hipotéticamente hablando, hermanos, imagínate que el papá de uno de nuestros congregantes muere, te decimos, vamos a acompañar a nuestro hermano, y solamente llegan 3. Eso sería muy vergonzoso, ¿no? Te hablaría de la naturaleza del tipo de personas con los que congregas, y eso es complicado. Pero este hombre le rogaron y no hay una negativa. Se pone en pie y lo reciben las viudas, que bajo la tradición y la costumbre de los judíos era lo peor, en el sentido de las que no tenían un sustento y por tanto sus ropas eran andrajosas. Alguien que no tiene sustento, poco a poco la ropa va mermando. Y las encuentra llorando y lamentándose. Esto era normal. De hecho, todavía en México hay esa costumbre de que cuando se te muere alguien, y mayormente si es medio malvadillo y nadie lo quería, contratas chillonas. Aquí era exactamente lo mismo. Se contrataba mujeres para que fueran a llorar, a lamentar, pero creo que aquí no hubo que pagarles. No hubo que suplicarles, vamos a acompañar al hermano. No. Aquí había una comunidad. Así es que yo quiero pensar que Pedro, cuando llegó y le dijeron, estas son las viudas, probablemente dijo, ¿en serio estas son las viudas? Traen unas vestimentas hermosas. ¿Por qué tenían esas vestimentas hermosas? Es más, las empezaron a mostrar. Porque ese era el trabajo de su amada hermana Tabita Dorcas, que al Señor le había placido llevar. Le mostraban a Pedro rindiendo así un tributo a la memoria de Dorcas. ¿Esto no te parece increíble de una sierva del Señor? Después del caso hipotético que dije, a mí me parece más que extraordinario. Más que extraordinario. Continúa diciendo el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pedro pudo haber actuado por su propia iniciativa. No lo sé, hermano, pero él tenía claridad de que no era correcto hacerlo así. Por eso él hizo lo que su maestro le había enseñado. ¿Acaso Jesucristo no era el mismo Dios? Por supuesto que sí. Pero aún así, si Jesucristo se apartaba para orar, para tener comunión con el Padre, aún así, unos minutos antes de entregar su vida por nosotros, Él se apartó junto con otros 3 y les dijo, permítanme, velen mientras yo oro.
y se dirigía a su Señor rogándole y diciéndole: Señor, si puede pasar esta copa, haz que pase, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro había aprendido bien acerca de su maestro, de tal manera que ahora no podía hacer algo diferente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a un siervo, a un discípulo, a una discípula de Jesucristo que hace todo por sus fuerzas, a través de sus lágrimas, a través de conmiserarse, pero no va a los pies de Jesucristo? Es complejo entender eso, pero este hombre había entendido bien que todas las cosas se hacen por la voluntad de nuestro Señor, el Kyrios, el Cristo, el Mesías. Por tanto, seguramente este hombre, lejos de hacer cualquier cosa, hizo lo que era correcto. Se puso a orar en privado, arrodillándose en una actitud de humilde adoración y total dependencia de Dios. ¿A dónde acudes tú cuando las cosas no van bien? ¿A dónde acudes tú? ¿Qué haces cuando las cosas son complicadas? Ponte a pensar, hermano, en verdad, y en ocasiones recurrentemente es vergonzoso lo que hacemos cuando vienen los tiempos complicados. El deber ser es ir, tal cual como nos lo enseñó nuestro maestro, a los pies de Cristo, a pedir dirección, a rogar por su voluntad. Una vez que hubo orado, hizo algo casi idéntico a lo que hizo Jesucristo y que se nos narra en Marcos 5:41. En aquel entonces, la misma situación idéntica con otra mujer muerta. Jesucristo hizo exactamente lo mismo, oró al Padre y después de eso exhaló diciendo: Talita cumi, Talita cumi, y se traduce como: niña, levántate. Qué curioso, solo cambió una letra. Tabita cumi, Tabita, Dorcas, levántate. Las palabras que trae Lucas no son casualidad, hermano. Un seguidor de Cristo habla como Cristo, camina como Cristo, ora como Cristo, se entrega como Cristo, hasta su propia vida. Las palabras no son casualidad en las Escrituras. La mujer abrió los ojos y vio a Pedro e incorporándose se puso de pie. Ahora con la ayuda de Pedro. Cuando leía este texto, hermano, yo pensaba, ¿qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender? Y hay muchas cosas. Pero una de ellas es que el Señor no solamente estaba trabajando con los que le pertenecían en aquella región de Jope. No, hermano, el Señor estaba orquestando perfectamente cada una de las notas de aquella sinfonía, y mientras nosotros solamente estábamos escuchando el clarinete porque era el más notorio, el Señor estaba al mismo tiempo orquestando los violines que nadie veía. Dios estaba trabajando con la dureza de corazón de Pedro, con esa naturaleza farisaica, con esa naturaleza totalmente legalista. ¿Dónde vemos eso, pastor? Pedro narra el texto que esperó a que abrieran los ojos y ella se incorporara para entonces sí ayudarla a levantarse. ¿Y eso qué tiene de extraordinario para nosotros? Para nosotros nada, hermano, pero estamos hablando de un judío que bajo la ley mosaica se les había ordenado estrictamente no tener contacto con nada impuro. Y un muerto o alguna naturaleza muerta era lo más degradante, a lo cual no podían ni siquiera acercarse. Pero lo que está haciendo el Señor en su total perfección y en su total orquesta
no solamente trabaja los corazones de los hombres duros de Jope, sino que está trabajando con el duro corazón de aquel hombre judío. Dice las Escrituras que esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Imagina el tremendo impacto que causó este milagro en la gente de Lida e incluso en la gente de Jope. A diferencia de Eneas, aquí no hay una restauración funcional, hay una preservación de la vida, hay una reversión de la muerte, y esto apunta más claramente al poder de Cristo sobre la muerte. Seguramente recordarás cuando yo andaba aquí dando vergüenzas que traía un problema lumbar y no podía ni moverme, parecía viejito así en escuadra. Bueno, aun cuando un amado hermano trabajó con mi recuperación, eso fue gradual durante algunas semanas. Y aún así yo dije, wow, qué hermoso que el Señor bendiga a hombres y mujeres con esa sabiduría. Pero ahora imagínate que estamos en el velorio de una persona, han pasado al menos ya 6 horas de su muerte y uno de nosotros empieza a orar y después ya lo vemos salir vivo. Estamos hablando de algo totalmente extraordinario. Bueno, si sanar a un paralítico de manera inmediata no es casual, no se ve hoy en día, menos levantar a un muerto. Así es que pudiéramos pensar que hasta este momento ya el poder de Dios llegó hasta su límite y no es así. Hermano, ahora ha llegado el momento de llevar las buenas nuevas, no solamente a los muertos de Israel, sino ahora salir a buscar al resto del rebaño que le pertenece al Señor, las buenas nuevas a los gentiles. El patrón es exactamente lo mismo. Milagro, fe, Señor. No hay otro elemento. En ningún momento vemos a Pedro y en ningún momento en esta ecuación de la gloria de Dios te veremos a ti. Imagínate que la ecuación no fuera milagro, fe, Señor, sino fuera Juan o Pedro o José Luis, milagro, fe y el Señor. Eso es absurdo, eso es absurdo. En la ecuación no estamos nosotros, la ecuación es para la gloria, para la honra, para la exaltación del único que es digno y ni uno solo más. Por tanto, la ecuación sigue viva. Obrar para Cristo implica morir para nosotros mismos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué aún sigue siendo rebatido el hecho de que nosotros no participemos doctrinalmente en el proceso de salvación? Porque sería patético, hermano, y sería totalmente patético. Perdón por esta palabra, pero esto no es concebible, esto no es lógico. Todo esto lo medita Dios, lo ejecuta Dios, lo orquesta Dios y lo culmina Dios. Todo esto está en las manos, porque solamente en todo este proceso Él se lleva la gloria, no por obras para que ninguno de nosotros nos ensoberbezcamos. Así es que obrar en nombre de Cristo implica que tú mueras. Tú no mereces la gloria. Tú no eres digno de recibir la gloria. Tú no eres el cual nosotros centramos nuestra adoración. El morir es Cristo. Hermanos, dejen de buscar lo que no les pertenece. Dejen de buscar que todo el mundo les rinda pleitesía. Dejen de conmiserarse cuando no reciben atención, porque entonces aún no han comprendido
que la gloria le pertenece única, total y exclusivamente al Señor. Para un siervo de Cristo morir a sus deseos, a sus anhelos, a sus pensamientos no es negociable. Y para ello el Señor tratará con nosotros de la manera en que crea necesario, y Pedro no fue la excepción. Culmina Lucas con un texto que pareciera y que no tiene razón, que no tiene un sentido de ser. ¿Por qué lo culmina así? Si la historia ya pasó, entonces ¿por qué ahora nos dice, para cerrar en el versículo 43, que aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el cual se dedicaba a una profesión llamado curtidor? Tal vez si Lucas nos estuviera hablando, de repente nos está platicando una historia y después de la nada sale y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor, y nosotros diríamos, ¿y eso qué? Es como si estuviéramos hablando acerca del culto y de repente, a mi hijo le salieron los dientes a los 9 meses. ¿Y eso qué? Bueno, nuestras pláticas, eso yo diría, ¿y eso qué? Pero aquí tiene una razón de ser. Y te vuelvo a repetir que Dios no solamente estaba trabajando con los santos de Jope y de Lida, Dios estaba trabajando con la dureza totalmente legalista de ese hombre llamado Pedro. Si le fue difícil estar delante de un muerto, lo cual para un judío es impuro, y no se atrevió a tocar sino hasta que ya había resucitado, ahora lo que no nos da la razón por cuál se hospedó aquí. Pero imagínate, te estoy diciendo que la ley judaica es muy especial en cuanto a la contaminación con cosas impuras, mayormente con lo que es muerto. Y ahora Dios lo lleva a hospedarse por muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón, que se dedica a la labor de quitar las pieles de animales muertos, y que usualmente esa actividad era en las afueras porque nadie quería tener contacto con él. Así es que la estancia misma de estar en aquella casa implicaba el contacto con cadáveres, con impureza ceremonial frecuente, olor fuerte, oficio despreciado socialmente. Siendo un judío de los judíos, como era Pedro, esto se tradujo en relajar su estricta norma ritual, tener contacto con la impureza ceremonial. Cuando nuestros pequeños van creciendo, usted ha visto el proceso de Helen, la hija de nuestros hermanos. De repente empezó a crecer muy rápido y ya no la cargaba en ratos la mamá, sino que se agarraba de una silla. Y de repente como que quería soltarse y soltaba las manos y otra vez se agarraba. Eso fue un proceso, ya ahora la vemos por allá y por allá, anda por allá. O sea, caminó de un día para otro, no, hermano, fue un proceso que tuvo que trabajarse. El Señor estaba trabajando con el corazón duro de este hombre. Primer pasito, suéltate, Pedro. Suéltate porque vas a tener contacto con una muerta. Otro pasito, Pedro. Mágache, mi niño. Ahora vas a vivir por mucho tiempo en la casa de un hombre en contacto de impureza. Porque dentro de unos días, Pedro, vendrá el mayor de tus pasos. Ir y llevar el evangelio a un gentil, al cual no podrás llamar impuro, por cuanto Dios lo ha creado. Así es que nuestro buen Pedro, sin darse cuenta, está siendo entrenado por el Señor para dar sus primeros pasos y los más importantes para el evangelio. Pero dijimos, pastor, que teníamos un último apartado y este es breve.
porque quiero cerrar las tenazas y dejar claridad con este último punto donde decimos que solo el Mesías es apto para recibir la gloria. Solamente es Él. Si tú te das cuenta leyendo Apocalipsis, en el final de los tiempos, empieza a narrar el apóstol Juan que los libros tendrían que abrirse y solamente se buscaba al que fuera digno. Y el apóstol comenzó a llorar y a llorar inconsolable porque no habría uno solo digno, uno solo, no había uno solo. Entonces llegó el Cordero, el Cristo, el único que es digno y se encuentra digno. Lamentablemente, hasta nuestros días, seguimos luchando por tomar ese lugar, justificándolo por muchas maneras, hermano. Y es por eso que quiero retomar 3 puntos esenciales de cada una de las narraciones y dejar claridad que en la conversión de ese hombre malvado, él pudo haber dejado escrito que por su fortaleza, por su poderío, porque él decidió, entonces él cambió, y entonces esto ameritaría que nosotros digamos: bien, Saulo, no gloria a Dios, gloria a ti por tu esfuerzo, por tu voluntad, por tu empeño, pero no es así. Un siervo no se adjudica la gloria que le pertenece al Señor, en ningún momento, en ningún grado, en ninguna porción, porque solamente le pertenece a Él. Y esto es lo que narraba y siguió narrando por el resto de sus días Pablo. Y encontramos como en Gálatas capítulo 1, capítulo 1, versículo 22 al 24, vuelve a ratificar que en su conversión solamente hay la gloria para uno solo. Pablo recordaría años más adelante con los hermanos en Galacia, versículo 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24, grábatelo, hermano, en tu corazón. Y glorificaban a Dios en mí. No me glorificaban a mí, no glorificaban mis cambios, glorificaban a Dios en la obra que se gestó en mí. Estamos hablando de Pablo. Estándares humanos y de creyentes es Pablo. Y él mismo dejaba claridad la postura doctrinal que la gloria solamente es para el Señor. Pero después en Hechos de los Apóstoles 9:35, el primer texto que vimos, Lucas nos deja ver que esto es exactamente lo mismo que sucede. Esto es para la gloria de Dios. Dice en el caso de Eneas que le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. No se convirtieron a Pedro. Pedro no usurpó el lugar de gloria que le pertenece al Señor. Por lo tanto, se convirtieron, dieron vuelco ¿a quién? Al Señor. Y la gloria le pertenece a Él, porque la adoración le pertenece a Él. En nuestro segundo texto visto el día de hoy sucede exactamente lo mismo. Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Porque la gloria es para Él. Porque la gloria es para Él, hermano. Porque la gloria es para Él. No puedo pensar en ninguno de nosotros que al final de nuestros días se presente delante del Señor y le diga: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hice buenas obras. Señor, en tu nombre. No, hermano, ¿sabes qué es lo que nos va a decir? No te conozco, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque la gloria
Porque la gloria solamente le pertenece a Él en su total exclusividad, porque Él es el Rey. De tal manera que Lucas no exaltó a Pedro, Lucas no exaltó a Saulo, Lucas no exaltó a Tabita, sino todo esto, cada uno de los segmentos nos los dio a conocer para mostrar que es el Señor quien sigue resucitando, es el Señor quien sigue obrando con autoridad absoluta, es el Señor quien sigue conduciendo a gente que estaba muerta en sus delitos y pecados y ahora los conduce a través de la fe para hacer que su iglesia glorifique a Dios en sus siervos y no a sus siervos. De tal manera, hermano, que en la vida cristiana solo hay dos caminos, solo hay dos caminos. El primero, que es erróneo y de verdad te llevará a muerte. Este camino busca que las obras, los dones, los resultados de la persona redunden en su propia gloria para recibir aplausos, reconocimiento, influencia, pero no es lo que nos enseñan las Escrituras. Aun cuando tú lo creas en lo profundo de tu corazón, no es lo que las Escrituras nos enseñan, pues lo que las Escrituras nos enseñan es el segundo camino, el cual es bíblico. Y durante este camino todo se dirige a buscar la gloria de Cristo, reconociendo que todo es de Él, todo proviene de Él y todo es para Él. Solo Él es digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser adorado. Así es que, hermanos, en esta mañana, mi súplica para con el Señor es que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y respondamos: ¿para quién vivo? ¿Para quién busco la gloria? Porque solo cuando Cristo es glorificado, la iglesia entonces cumple su propósito. La iglesia reformada lo comprendió y hoy, como iglesia, seguimos exaltando Soli Deo Gloria. Solo a Él y solo a Él la gloria por la eternidad. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor, hermanos, esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.